¿Qué opina del término Abya Yala para nombrar a América? ¿Por qué Abya Yala? ¿Qué significa Abya Yala? Ah, es un término que los pueblos indígenas de Panamá y Colombia utilizan para referirse al continente americano. Significa tierra madura. ¿Cómo sabían ellos que había continente americano? O esto es muy posterior allá a los años de la colonia, porque ellos no sabían que la había, ¿no? Que era un continente, ¿no? Ni siquiera estaban conscientes del mundo. El mundo para los aztecas era Tlaltipatli. Entonces podrías usar también Tlaltipatli. Opino que es una estupidez. Una de tantas estupideces que no tienen sostén alguno. Mira, no te gusta el nombre, no hagas Donald Trump. Ay, Gulf of America. Le ponemos Golfo de América al Golfo de México, porque no me gusta el nombre. Al Río Bravo le llaman Río Grande. Que hagan lo que quieran. Pero la verdad, ¿qué importa? Se llama América por una serie de accidentes después de que Américo Vespuccio hizo un mapa. Bueno, pues ni modo. Colombia se llama Colombia por Colón. ¡Ay, Colón era un asesino! Vamos a ponerle Rodrigombia, como decía Lelutier, ¿no? Es profundamente idiota. No cambia absolutamente nada en la realidad. No cambia absolutamente nada. Europa está nombrada por una diosa de griega. Hombre, los creyentes en las religiones nórdicas podrían protestar. No quiero que se llame Europa, quiero que se llame Wotan. ¿Qué, qué sentido, qué lógica, qué cambio profundo implica eso para los más desprotegidos de América? Nada. Satisface a 4 niños pijos, 4 niños fresas, a 4 vaguitos bien pagados que nunca han tenido que trabajar para ganarse la vida y que se sienten bien importantes con este tipo de propuestas. ¿Qué sentido tiene? Por supuesto no tiene ningún sentido. Los nombres denotan, no definen. Que tú tengas un nombre de una que no tiene nada que ver contigo, da exactamente igual. Mauricio es aquel que viene de Mauritania, es moro, es de tez oscura. Yo soy verde. Y Schwarz significa negro. Y Huerta es aquel que tiene un huerto. No sé qué es Turanzas, por cierto, que es el otro apellido de mi abuelo. Pineda, aquel de mi abuela. Pero no soy negro y punto, ya. Entonces me voy a cambiar el nombre. En vez de Mauricio voy a ser Blanquicio y en vez de Schwarz voy a ser, ¿cómo se dice? Grüne, verde. Es idiota, es profundamente idiota. Es de un postureo que resulta doloroso, de verdad. Resulta doloroso.